Y atención, Verónica Arias, una activista, dice que en Ecuador 7 de los 8 candidatos a la presidencia han tenido que alquilar un partido político para presentarse a estas elecciones. Eso evidencia que son candidatos improvisados, que no tienen estructuras o bases sólidas, indica Verónica Arias en Telesur. Creo que, digamos, haciendo un análisis un poco más global de esto, de las ocho candidatos a la presidencia de la República, 7 han tenido que alquilar un partido o movimiento político para presentarse en estas elecciones. Ahí está el caso de, por ejemplo, Jan Topic, el caso de Otto Sonnenholzner, el caso de Fernando Villavicencio, que tuvieron que alquilar partidos para poder presentarse en esta lid electoral. Eso evidencia que son candidatos improvisados, con total falta de liderazgo, candidatos que no tienen una estructura organizacional potente que les permita, digamos, a nivel del país tener estructuras o bases sólidas para impulsarles en esta campaña electoral. Cosa contraria pasa con la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, que nosotros, a pesar de la infame persecución política, creo que la persecución más infame de la historia política del país ha sido la que se ha realizado en contra de la Revolución Ciudadana. Linchamiento mediático permanente, persecución, compañeros inocentes encarcelados. El pueblo ecuatoriano está con la Revolución Ciudadana y somos la única organización política que tiene a Luisa González como candidata a la presidencia de la República y a Andrés Arauz, candidatos de base, militantes que han salido de nuestras filas, candidatos que además con una enorme trayectoria política y también dentro del sector público, que por supuesto pues acompañaron al expresidente de la República dentro de su gobierno. Verónica, una de las... Y es que en Ecuador vivimos un gobierno de improvisación, que no tiene plan de país y que hizo del Estado un instrumento para intereses personales y corporativos. Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada para evadir la responsabilidad política y así evitar su destitución. Ha caído en los niveles más bajos, entonces ha sido un gobierno de mentiras, de corrupción, de improvisación, un gobierno sin un plan de país y ahí están ahora los resultados. Un gobierno que además su brazo político, digamos, creo, el movimiento que lo impulsó, que lo auspició para poder llegar a la presidencia de la República, no sacará candidatos, pero tampoco sacarán candidatos los partidos o movimientos políticos que lo defendieron en la Asamblea Nacional. Ahí es el caso de Pachacutic y de la Izquierda Democrática, que en el juicio político, conjuntamente con los asambleístas de su bancada, de la bancada oficialista, defendieron a Lasso en el juicio político y ahora son esas 3 organizaciones políticas las que no sacarán candidato ni a la presidencia de la República ni a asambleístas. ¿Qué te plantea? ¿Qué te dice de la situación? El gobierno de Guillermo Lasso ha sido un gobierno de mentiras. El movimiento que lo impulsó no sacará candidatos, ni tampoco los que lo defienden en el juicio político como Pachacutic, señala Verónica Arias en Telesur. Bueno, yo creo que eso es más de lo que ya hemos vivido estos 2 años de su gobierno, un gobierno de improvisación, un gobierno que no tiene un plan de país, un gobierno que hizo del Estado un instrumento para intereses personales, para intereses corporativos, y ahí evidenciamos justamente cómo el pueblo ecuatoriano le ha dado la espalda a este gobierno, que finalmente tuvo que, a través de sus representantes que iniciaron en la Asamblea Nacional, que iniciaron un juicio político, terminó decretando muerte cruzada para evitar su censura y destitución. Era inevitable la destitución de Lasso en la Asamblea Nacional, de tal manera que para evadir la responsabilidad política que él tenía, aplica una figura constitucional denominada la muerte cruzada. Yo creo que este gobierno le ha mentido desde el primer día que se posesionó, le ha mentido al pueblo ecuatoriano. Recordemos que dijo que iba a cambiar al país en 100 minutos, que iba a crear miles de fuentes de empleo. Dijo, voy a crear más de 1 millón de empleos. Esa era su oferta de campaña. Y además dijo que iba a elevar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Y aquí nuestra conclusión. En definitiva, concordamos con lo que dice Verónica Arias. Definitivamente, este señor y estos señores candidatos, los 7,
No hacen nada, porque fueron los que estuvieron pues apoyándolo a Guillermo Lasso, apoyándolo a Moreno. Fueron los que no permitieron precisamente la destitución de Guillermo Lasso. Esos son los candidatos de la partidocracia.